El Apertura 2025 está por comenzar, los equipos ya armaron su plantilla y lamentablemente hay jugadores que no encontraron equipo, así que en este video vamos a repasar 12 jugadores mexicanos que no tienen equipo. Comenzamos con Rafael Vaca. El mediocampista comenzó su carrera en el fútbol estadounidense, debutó en el San Jose Earthquakes y en 2014 Cruz Azul lo fichó. Con la máquina, Vaca jugó por casi 10 años, disputó un total de 311 partidos, anotó 9 goles y dio 8 asistencias, además de que ganó 5 títulos, incluido el Clausura 2021. El nivel de Vaca en Cruz Azul fue de más a menos, y en 2023 Cruz Azul le rescindió el contrato cuando aún le quedaban 6 meses. Así, por la puerta de atrás, Vaca salió de Cruz Azul y se tuvo que ir de vuelta a Estados Unidos. Jugó en el Monterrey Bay de la segunda división de Estados Unidos, después en el Oakland Roots también de segunda división, hasta que en febrero de 2025 Vaca terminó su etapa en el Oakland Roots y se quedó como agente libre. Actualmente el nacido en Michoacán tiene 35 años y mientras se encuentra sin equipo, está haciendo su preparación como director técnico. Otro jugador mexicano que no tiene equipo es Michael "El Tortas" Pérez. El canterano de las Chivas hizo su debut en el primer equipo en 2012, pero fue hasta 2015 cuando empezó a tener más regularidad. El mediocampista fue seleccionado nacional en categorías menores e incluso asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde jugó los 3 partidos de titular. Con Chivas ganó 5 títulos, aunque no con un rol importante dentro del equipo. Después de que no se lograra sentar como titular, Pérez salió de Chivas en 2020, fue cedido al Querétaro, a Dorados y en 2021, a pesar de que ya tenía 28 años, lo mandaron al Tapatío de la Liga de Expansión. Dejó de pertenecer a Chivas en julio de 2021, jugó 2 años en el Cancún, luego en 2023 dejó México, estuvo en el Real España de Honduras y después en el Sporting de Costa Rica, hasta que en diciembre de 2024 ya ni en Centroamérica lo quisieron y el Torta se quedó sin equipo a sus 32 años. Leonel López hizo su debut en Primera División con el León en 2013, pero al no lograr consolidarse salió del equipo en 2018 con destino a Toluca. En los Diablos le fue mejor y por ello en 2019 América lo fichó. Apenas estuvo 6 meses en las Águilas en los que disputó 7 partidos. En 2020 fue fichado por Pumas y este terminó siendo el equipo donde más jugó en toda su carrera. Llegó a disputar 84 partidos, en los que anotó 2 goles y dio 8 asistencias. En enero de 2023 López salió de Pumas y se fue a Tijuana. En los Xolos estuvo solo un torneo y después se fue a probar suerte a Sudamérica. El Strongest de Bolivia contrató al mexicano. López tuvo un gran desempeño en el Strongest, fue campeón de la Liga Boliviana y hasta llegó a jugar Copa Libertadores. Sin embargo, la etapa de Leo López en The Strongest solo duró un año. Lo cedieron en 2024 al Jorge Wilstermann, también de Bolivia, pero ahí ya no le fue muy bien. The Strongest no le renovó contrato y Leo López se queda sin equipo con 31 años de edad. Luis Guillermo Madrigal es otro que se encuentra como agente libre. El canterano de Monterrey fue delantero de selección mexicana en mundiales sub-17 y sub-20, sin embargo nunca llegó a jugar en la mayor. Debutó en 2011 en Rayados y perteneció al equipo por 9 años, pero en muchas ocasiones fue cedido a distintos equipos como Atlante, Querétaro, Mineros, Alebrijes, Chivas y Necaxa, siendo en Alebrijes el único equipo donde sí fue goleador. En 2020 dejó Rayados para siempre, yéndose del equipo con 20 goles en 82 partidos. Tras salir de Monterrey se fue al Salamanca de la tercera división española, no le fue bien y regresó a México. Estuvo en Venados, en Querétaro, en Correcaminos y en 2023 se fue al FAS del Salvador. Pasó también por el Sporting de Costa Rica y su último equipo fue el Panachaiki de la tercera división de Grecia. Ahí Madrigal jugó la última temporada, pero para esta próxima temporada el delantero no continuará en el equipo y con 32 años se queda como agente libre. Román "El Mozumbito" Martínez debutó en 2020 en el América con 17 años. Era una de las mayores promesas de la cantera azulcrema, pues el Mozumbito fue goleador de las Águilas en categorías menores. Se empezó a dar a notar en el primer equipo por sus jugadas y festejos algo provocadores. Martínez no aprovechó las oportunidades que se le dieron y aparte se encontraba pasado de peso. Por ello, en julio de 2024, luego de haber jugado solo 11 partidos oficiales con el primer equipo, el Mozumbito salió del América. Ningún equipo de primera división lo quiso y se tuvo que ir al Tampico Madero de la Liga de Expansión. Apenas jugó 6 partidos con la Jaiba Brava y fue separado del equipo. Una razón fue que el futbolista estaba en sobrepeso y la gota que derramó el vaso fue que llegó en estado inconveniente a un entrenamiento. Tampico Madero ya no lo quiso y con apenas 22 años el Mozumbito se quedó sin equipo. Ahora se le ha visto en la talacha de Tlaxcala. Otro que no tiene equipo es Jesús Godínez. El delantero debutó en las Chivas en 2017, de a poco empezó a tener más minutos en el primer equipo, pero a pesar de ser delantero apenas logró hacer 5 goles en 51 partidos, fue cedido a León por 2 años en 2019 y Godínez fracasó al no poder anotar en esos 2 años. Regresó a Chivas para la Apertura 2021 y esta nueva oportunidad tampoco la aprovechó, haciendo apenas un gol en todo el torneo. Chivas lo cedió al Querétaro y al Necaxa, pero Godínez no anotó en ninguno de estos equipos. Luego fue cedido al Herediano de Costa Rica en 2023 y ahí por fin pudo ser
ser goleador al anotar 22 goles en el año que estuvo cedido, incluso fue campeón de goleo de la Liga Costarricense en la Apertura 2023. Tras esto, un equipo asiático se fijó en él. El Xiyun de la segunda división de China fichó a Godínez por $500,000. Sin embargo, Godínez volvió a decepcionar. En un año en el equipo solo pudo hacer 4 goles. Desde enero de 2025, Godínez a sus 28 años es agente libre. Jordan Silva comenzó jugando en el Toluca, donde a su corta edad logró hacerse de un puesto en el 11 titular. Ese nivel lo llevó a selección mexicana en categorías menores e incluso a la selección mayor, haciendo su debut con el Tri en octubre de 2016. Cruz Azul lo fichó en 2017, sin embargo no tuvo muchos minutos, y en 2018 se fue a Tijuana. Con los Xolos jugó año y medio y tuvo más regularidad, pero en 2021 volvió a cambiar de equipo. El América fichó al defensa de cara al Clausura 2021, aunque ahí fue suplente, llegando a disputar solo 21 partidos en año y medio. Para la Apertura 2022 lo mandaron al Querétaro, y Silva volvió a ser titular en un equipo de primera división. Lamentablemente eso no duró mucho. Cruz Azul lo volvió a comprar para el Clausura 2023, pero apenas lo metieron a 4 partidos. Se fue al Atlético de San Luis y no le fue bien. Ya nadie de la Liga MX lo quiso y Jordan Silva se fue al Oficreta de la primera división de Grecia. A pesar de que fue titular, este año venció el contrato y no se renovó, por lo que Silva se queda sin equipo con 30 años de edad. Otro que se encuentra como agente libre es Rogelio Funes Mori. El nacido en Mendoza llegó a México en 2015, luego de pasar sin mucho éxito por River Plate, por el Benfica y por el fútbol turco. Monterrey lo compró por casi $4 millones y ahí en Rayados Funes Mori la rompió. Por años fue el goleador del equipo. En 328 partidos anotó 160 goles que lo convierten en el máximo goleador histórico del club. En total ganó 5 títulos en sus casi 9 años con Rayados. Tal fue su éxito en Monterrey que hasta se nacionalizó mexicano y llegó a jugar en selección mexicana. Disputó 17 partidos con el Tri, anotó 6 goles y fue al Mundial de 2022. En 2024 Funes Mori salió de Rayados y se fue a Pumas. Sin embargo, con los universitarios Funes Mori estuvo muy lejos del nivel mostrado con Monterrey. En Pumas apenas sí pudo anotar 4 goles en 53 partidos, razón por la que para esta Apertura 2025 Pumas ya no lo quiso y lo anunció como una de sus bajas. El delantero de 34 años de momento está como agente libre. En 2018 debutó en los Pumas el lateral derecho Idakel Domínguez. En el primer equipo de los auriazules, Domínguez jugó 24 partidos, pero solo 9 fueron en liga. En 2020 se fue de Pumas cedido a Querétaro. Sin embargo, Idakel no tuvo minutos en el primer equipo. Para el Guardianes 2020, Necaxa fichó a Domínguez y el lateral estuvo 2 años en el equipo. En esos 2 años jugó 48 partidos y dio 2 asistencias. Después de 2022 a 2025 jugó en el Atlas. En estos 3 años Idakel no logró ganarse la titularidad. El Clausura 2024 fue el único torneo en el que jugó más de 8 partidos. En total jugó 28 partidos en el Atlas, no anotó goles ni dio asistencias. Los 3 años de contrato finalizaron tras concluir el Clausura 2025. Atlas no le renovó y así Idakel Domínguez a sus 25 años se queda como agente libre. Hace unos 10 años se hablaba de un joven defensa mexicano llamado Paulo Medina, quien jugaba en las juveniles del Real Madrid y hasta era el capitán. No llegó a debutar en el primer equipo y en 2017 se fue al Benfica, donde igualmente solo jugó en los equipos juveniles y no dio el salto al primer equipo. Fue así como en 2018 Monterrey lo trajo al fútbol mexicano, pero al igual que con el Real Madrid y Benfica, Medina no tuvo minutos en el primer equipo. Fue hasta 2019, cuando fue fichado por el Morelia, que debutó como futbolista profesional a sus ya 20 años. A Medina no le fue bien en Morelia y en 2020 se fue de México. Pasó por el Panetólico de Grecia, el Logroñés de la tercera división de España, el Germans de Rumania y el Unirea Eslovacia también de Rumania. Desafortunadamente ni siquiera en Rumania Medina se logró consolidar. El Unirea Eslovacia no contará con él para la próxima temporada y el veracruzano de 26 años de momento no tiene equipo. De todos los mencionados en este video, probablemente sea Diego Reyes el que tuvo una mejor carrera. Desde joven fue titular en el América, jugó mundiales sub-17 y sub-20 con selección mexicana y fue uno de los jugadores que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tras ser campeón con el América en 2013, Reyes se fue a Europa, estuvo en el Porto, en la Real Sociedad, en el Español, en el Fenerbahce y en el Leganés, y en 2019 regresó a México para jugar en Tigres. Con la selección mayor de México jugó 65 partidos entre 2011 y 2019, fue al Mundial de 2014 y ganó 2 Copas Oro y una Copa CONCACAF. Cuando llegó a Tigres en 2019, por su trayectoria en Europa y en selección se esperaba que se convirtiera en uno de los mejores defensas de la liga, pero no fue así. En los 6 años que estuvo en Tigres nunca fue titular indiscutible, dejó de ser llamado a selección y empezó a tener lesiones más frecuentemente, por eso Tigres no le renovó contrato y así Diego Reyes se queda sin equipo con 32 años de edad. Finalmente terminamos con Antonio Portales, defensa central que debutó en 2014 en los Rayados de Monterrey, pero en 4 años, de 2014 a 2018 apenas lo metieron a 23 partidos, de los cuales solo 3 fueron en liga. Lo mandaron al Atlético de San Luis en 2018 y con ellos logró el ascenso a la Liga MX, pero ya en primera división no tuvo muchos minutos. Volvió a la Liga de Expansión en 2020, primero jugando en Alebrijes de Oaxaca y luego en el Atlante. En estos equipos por primera vez en su carrera fue titular indiscutible y su buen nivel con los Potros de Hierro hizo que a mediados de 2023 el Dondi de la
la primera división de Escocia se lo llevara a Europa. A Porteles le fue bien en Escocia. En 2 años en el equipo disputó 55 partidos, anotó 6 goles y dio 3 asistencias. Esta temporada se salvó del descenso con el Dundee en la última jornada. Su contrato acabó y no se renovó. El defensa tamaulipeco de 29 años de momento no tiene equipo. Su objetivo es quedarse en Europa y jugar en una mejor liga. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuáles de estos jugadores crees que merecen otra oportunidad en primera división. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.